Quiero dirigirme a los chimalhuacanos y a los mexicanos en general en el siguiente sentido. Nuestro municipio, Chimalhuacán, es un municipio conurbado a la Ciudad de México, que consta de casi 800,000 habitantes y que lógicamente ha sido seriamente impactado por la noticia del coronavirus a nivel planetario en México y también ya en el Estado de México y aquí mismo en Chimalhuacán. Nosotros a la fecha reportamos 3 decesos, reportamos 10 contagiados positivamente con coronavirus y tenemos aproximadamente 64 casos sospechosos. Al respecto, lo que tengo que decir es que esta pandemia, que se ha vuelto un peligro real para el planeta entero, incluso para los países más desarrollados del mundo, lógicamente nos preocupa a todos los que tenemos una responsabilidad de gobierno, como es en este caso el municipio de Chimalhuacán, porque hasta el momento no ha sido controlado el fenómeno. Se trata de un virus invisible, minúsculo, cabe 1 millón de ellos en 1 metro de longitud y por lo tanto es un asesino silencioso. Lo tenemos que tomar muy en serio. Dicho lo anterior, en el nivel municipal, que es el que a nosotros nos toca, hemos buscado garantizar que toda la población de Chimalhuacán tenga al 100% el suministro de agua potable, porque las primeras recomendaciones han sido lavarse reiteradamente las manos de 20 a 30 veces, hasta por 20 segundos cada vez, con el objeto de matar al virus por saponificación, o sea, mediante el jabón. Y además de proveer a todos los chimalhuacanos de agua potable, en un esfuerzo inédito que viene haciendo el municipio, al 100% de las familias, también hemos distribuido para las familias más pobres 60,000 kits de limpieza con jabón, con pinol y otros ingredientes, con el propósito de que puedan disponer de ello con el objeto de mantener pulcra su casa. Hemos trabajado intensamente también en la difusión del problema, haciendo conciencia con la ciudadanía, distribuyendo más de 1 millón de octavillas, de hojas volante y de periódicos, informando a la ciudadanía y llamándola a tomar las medidas sanitarias que recomienda la Secretaría de Salud. En esa misma tesitura, en la medida de nuestros escasos recursos, también hemos estado sanitizando las plazas públicas, los deportivos, los centros masivos de reunión, que son casi 30 en Chimalhuacán, y en donde se llegaban a reunir hasta 20,000 gente los fines de semana, de tal forma que con esa fumigación, vamos a llamarle así, buscamos mantener un ambiente limpio, un ambiente sano para la población de nuestro municipio. Asimismo, a través de las unidades de seguridad pública, de las patrullas, 19 cuadrantes, 19 unidades, han estado propagando por todo el municipio de Chimalhuacán el llamado a que la gente en esta fase 2 en la que nos encontramos mantenga la sana distancia. Quiero en ese sentido agradecer a la población de Chimalhuacán que en un 80% ha acatado esta directriz y se ha ido replegando a sus casas, dejando estos espacios públicos fundamentalmente vacíos para guardar la sana distancia. Asimismo, dentro de nuestro trabajo y lo que está a nuestro alcance, sin ser obligación del municipio desde el punto de vista legal, hemos apoyado a los 2 hospitales que existen en Chimalhuacán y que están encargados de esta pandemia, principalmente al Hospital 90 Camas, con miles de trajes quirúrgicos, gorras, gogles, botas, gel y diversos insumos más,
que se han distribuido entre los médicos y enfermeras con la intención de evitar que se contagien y a la inversa, que ellos vayan a contagiar a algún paciente que llegue sano. Esto fue muy importante porque el día en que precisamente nosotros proveímos de este equipo, el día 2 de abril al 90 camas, ese día llegó un enfermo muy contagioso que de no haber estado ese equipo quirúrgico, definitivamente nos hubiera infectado todo el hospital 90 camas. Además, viendo que el problema no es solo médico y sanitario, sino que además de esta pandemia tenemos una nueva pandemia en puerta, una nueva pandemia en formación y que cada vez va a ser más grave, el problema de la pobreza, el problema de la gente que se queda sin trabajo, de la gente que no va a tener los recursos necesarios para guardar la cuarentena y encerrarse en sus casas, enclaustrarse, que no tiene, como dijo alguien, la alacena llena de víveres, ni tampoco el refrigerador. Para nosotros es muy importante apoyar a la población de Chimalhuacán con víveres. En ese sentido, se han proyectado 3 entregas, cada una mensual, de 110,000 despensas con algunos de los víveres fundamentales, de los alimentos fundamentales que consume el pueblo mexicano. Ya hicimos la primera entrega y próximamente estaremos haciendo la segunda. Ahora bien, quiero destacar que estos esfuerzos de carácter municipal nosotros los realizamos en el peor escenario económico de nuestro municipio. Yo he denunciado en otros momentos que a partir del año 2019, cuando el presidente de la República, López Obrador, tomó las riendas del país, Chimalhuacán vio deprimidos sus ingresos en un 70%. Esto quiere decir que si antes recibíamos 10 pesos, hoy recibimos 3, por poner un ejemplo. Y que a esa estrechez financiera se ha sumado, lamentablemente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que también ha retirado los recursos que otorgaba para Chimalhuacán con el carácter de participaciones ampliadas y que eran para el gasto corriente y que eran para medicina y que eran para apoyar a los discapacitados, a las madres solteras y a otros grupos vulnerables. En este contexto, insisto, a pesar de ello hemos realizado el esfuerzo que ya mencioné y preocupados porque estamos por entrar a la fase 3, que según los epidemiólogos viene siendo la fase más peligrosa, la fase más grave de la pandemia, por el hecho de que ya no se pueden seguir las cadenas de transmisión, es decir, un contagiado ya no se sabe bien en qué lugar ni con quién se contagió, y en segundo lugar, porque se agravan los casos de gente contagiada y es necesario atenderlos en los hospitales. Los hospitales se verán saturados, se verán repletos de enfermos que van a necesitar intubación, que van a necesitar respiradores artificiales y que van a estar en terapia intensiva. Esto lo plantean los epidemiólogos sobre la base de lo que ya ha sucedido en otros países que antecedieron a México, como China, Italia, España, Estados Unidos y el mundo entero prácticamente. Y digo, el llamado entonces a encerrarnos en nuestros hogares será fácil de aplicar para todo aquel mexicano que tenga un salario garantizado, que tenga por esa vía poco o mucho ingresos para resguardarse en sus casas junto con sus hijos, pero como todos sabemos, en México el 60% de la población, o sea, 31 millones de mexicanos, no tienen un empleo formal, trabajan en la informalidad o francamente están desempleados.
Y en la Ciudad de México, menciono a la Ciudad de México porque el 64% de la población de Chimalhuacán labora en esa ciudad, en la Ciudad de México. Ya hay un número creciente, importante de despedidos y ya se empieza a sentir el problema de manutención de muchos chimalhuacanos que se han regresado desempleados a nuestro municipio. Adicionalmente a lo que digo, hay más de 30,000 comerciantes en pequeño en Chimalhuacán, en los tianguis, en los puestos semifijos, los taqueros, los tlacoyeros, etc. Tenemos casi 15,000 personas que trabajan con una pequeña tiendita, changarritos, y alrededor de 5,000 mototaxistas que al disminuir, al mermar drásticamente el transporte público, también se están quedando sin ingresos. Asimismo, grupos vulnerables como los recolectores de basura, los que trabajan en el relleno sanitario, en fin, estimamos en aproximadamente 220,000 chimalhuacanos los que pueden sufrir de hambruna, de no tener un bocado que llevarse al estómago, debido a la paralización de las actividades económicas de nuestro municipio, de la Ciudad de México y del país entero. Ante este escenario, como presidente municipal, veo claramente la necesidad de que los otros dos niveles de gobierno, el licenciado Alfredo del Mazo y el presidente de la República, en el nivel estatal y federal respectivamente, apliquen en serio los recursos que han dicho que van a invertir con motivo de la pandemia y aún otro tipo de recursos que fueran necesarios, en virtud de que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de los mexicanos, no solamente de los chimalhuacanos. Y en concreto, estamos demandando que se entreguen despensas masivas para esas 220,000 familias, en el caso de Chimalhuacán específicamente, y para las que sean necesarias en el país. Si quiere el presidente de la República y el gobernador entregarlas directamente a través de la Guardia Nacional, por ejemplo, o como quieran, con el argumento de que no quieren intermediarios, ese no es el problema para nosotros. Lo importante es que llegue ese auxilio casa por casa. Tendría que ser una brigada, por supuesto, también protegida del coronavirus, una brigada que garantice que va a hacer su función eficientemente, protegiendo a quienes estén encargados de esa función. Una despensa generosa, dije, una despensa que alcance siquiera para 20 días, un mes, en cada una de sus entregas, y que por lo tanto contemplen no solo alimentos, sino algunas otras cosas que se pueden requerir, como medicamentos básicos, como jabón, pinol y otro tipo de ingredientes sanitizantes. En fin, solo así la gente de nuestro municipio y del país va a hacer caso al llamado de detener su actividad en la vía pública y de mantenerse encerrados en su casa. De otra forma, si no se apoya a la gente, definitivamente va a ser imposible que este lineamiento se cumpla. Por hambre la gente es capaz de las peores acciones. Y no es un problema moral, es un problema eminentemente social y político. Y si en ese sentido el gobierno del Estado de México y el presidente de la República tienen que posponer para mejores tiempos otro tipo de acciones que no sean prioritarias, porque no hay nada más prioritario que la vida de la gente, si se tienen que posponer, por ejemplo, algunas obras, se ha dicho mucho que si el Tren Maya, que si la refinería de Dos Bocas, que si el mismo aeropuerto de Santa Lucía, creo que debería de tomarse en cuenta la opinión que se da en ese sentido. Se ha llegado a decir incluso que la deuda pública a la que se opone el propio presidente de la República, si es a cambio de la vida de la gente que él representa, mal o bien, pero la representa, tendría que cambiar de opinión.
Y en el caso del gobernador del estado, lo mismo. Y en relación al municipio de Chimalhuacán, porque también nosotros debemos de poner el ejemplo, aunque ya dije, nuestros recursos son muy limitados, son pequeños. Lo que está destinado para este año 2020 para obra pública, si tuviéramos que sacrificar la hechura del pavimento de alguna calle, de las banquetas de alguna calle, de algún espacio deportivo, alguna obra de esa naturaleza que pudiera esperar, que es necesaria, pero que pudiera esperar a que pase la pandemia, nosotros también en Chimalhuacán, el Cabildo de Chimalhuacán, estaría dispuesto a reconvertir esos recursos en víveres para la gente, en medicinas para la gente, en respiradores, por cierto, quiero subrayarlo, en equipos de respiración artificial para nuestro hospital 90 camas, que requieren no menos de 30, según me ha dicho el director general de ese hospital, que en la fase 3 va a ser indispensable contar con esos respiradores y que cuestan poco más de $1,000,000 cada uno de esos respiradores. Hago mi llamado, finalmente, al pueblo de Chimalhuacán y por extensión al pueblo de México, para que cerremos filas, para que, a pesar de que no es tan fácil protestar en la vía pública, precisamente por la pandemia, de todas maneras hay otras formas que se pueden emplear, afortunadamente aprovechando la tecnología, como las redes sociales, para que si vemos tardanza, si vemos negligencia de parte del nivel estatal y de nivel federal para salvar la vida de tantos mexicanos, hagamos sinergia entre todos y que aprovechemos los medios electrónicos, los medios digitales y en especial las redes sociales para levantar un gran movimiento que ponga a salvo la vida de nuestros queridos mexicanos y chimalhuacanos. Ese es el llamado que yo hago y en primer lugar yo estaré en la primera línea de combate porque eso me toca, me corresponde y espero que seamos secundados, como siempre ha sido, por todos los chimalhuacanos organizados y conscientes que existen en nuestro municipio. Muchas gracias y a cerrar filas, a exigir nuestro derecho a la vida.